Bueno, la columna de esta semana la he pensado desde la perspectiva, de alguna manera, del devenir que ha adquirido la reforma educativa. Primero clarificar, ¿no? Como hemos dicho, las democracias se legitiman no solamente en lo representativo, que son los que gestionan por mayoría el proceso democrático, sino también por la participación y por una deliberación que debe ser reflexiva para que en última instancia conlleve un resultado que visibilice la voluntad general, no simplemente las mayorías circunstanciales. En ese sentido, estamos viendo que se está planteando de manera asistemática, a golpe de balde, eh, un proceso de una reforma que tiende a ser unidimensional y que cada vez más parece claro, que se dan las asambleas técnico-docentes sobre las fechas, con multiplicidad de documentos en primaria, secundaria, formación docente, eh, con documentos borradores que se aclaran y contraaclaran. Entonces ya se ha dicho. Pero hay dos pronunciamientos que al menos a mí me parece interesantes abordar porque las personas que lo dicen eh, merecen el respeto intelectual, el respeto institucional, este, pero que evidentemente la gestión de la política pública comienzan como a expresar una inconsistencia o al menos el alcance que se le quiere dar. ¿Sí? La directora de Educación, Aristimuño, va a decir en una instancia de pregunta de que es mejor no formar demasiado porque el mercado es quien termina moldeando a las personas que ingresan al mismo. Y yo digo, bueno, es cierto que la frase puede estar tomada, descontextualizada, pero dicha como está, ratifica, confirma que la reforma educativa se ha planteado en forma unidimensional, pensada para el mercado y no para la integralidad del desarrollo humano, para el ser ciudadano, y sin caer en falsas contradicciones, puesto que evidentemente la educación debe proveer de la formación, los insumos, las competencias y los contenidos para desenvolverse en la vida. Pero cuando esto se transforma en una manera unidimensional que le quita sustento y apoyo a otras dimensiones sustantivas también para el quehacer no solo del sujeto educativo, sino para el ser una persona capaz de aportar a la sociedad, hay dos aspectos que no son para mí preocupantes. La primera es que se está hablando de los mercados como una cuestión inmediata, como una cuestión a la cual hay que adaptarse. Pero en realidad la economía política muestra que los mercados no son espontáneos, se crean por decisiones institucionales, por iniciativa de actores, de agentes, y por tanto en el marco de acuerdos hay que pensar en los mercados inmediatos, mediatos y de largo plazo. Y se está pensando en la reforma educativa para la demanda del mercado inmediato. Por tanto, en sí mismo ya está mostrando lo limitado. ¿Por qué? Porque se plantea sobre la base del emprendedurismo en vez de en base a la economía política o en base a una mirada donde el sujeto se pueda valer en el proceso educativo de una formación no solo de competencias de la demanda circunstancial, sino de ser capaz de incidir y trastocar esos mercados, porque eso es lo que hace entonces que el centro sea la sociedad, ¿sí? Y entonces ahí es donde cobra peso el rol del Estado, ¿sí? Las sociedades tienen los mercados y los estados que construyen en distintos procesos. Por tanto, esta afirmación que no solo deja en la unidimensionalidad y la adaptabilidad inmediata, que está ligada a un proceso de construcción de una reforma que parece estar más presionada por la búsqueda de impactos de marketing político y de sentido
de trastocar un modelo que debe cambiar en muchos planos, pero que va cambiando constantemente y que solo es factible que cambie si se involucra a los docentes, a las docentes, a los estudiantes, a la comunidad educativa, de manera no solo más creativa, sino que se dé cuenta de ese conflicto como forma de conducción democrática del proceso educativo. Por otro lado, el ministro de Educación, Pablo da Silveira, un filósofo de peso, diríamos realmente, va a tomar una posición de un sofista, es decir, argumentar sobre la base de la sostenibilidad del poder, criticando el tema de que los docentes no tienen la capacidad de análisis de un texto. Y creo que toda frase dicha así puede ser compartida o no. Lo que sinceramente uno se pregunta si en el diagnóstico que se ha hecho de por qué se apropian o no de los textos los estudiantes, los docentes, los nuevos docentes, tiene que ver solamente con lo instrumental o tiene que ver con una mutación de paradigmas de comprensión, de aprendizaje y conocimiento que tiene, por un lado, esa variable de desagregación, desestructuración, ¿sí? Que debe ser canalizada sobre el asumir los nuevos instrumentos, los nuevos procesos, pero a la vez el poner en diálogo, ¿sí? Distintos actores que pueden dar cuenta de cómo hay metodologías que pueden ser superadas, otras inauguradas en otra perspectiva. Pero lo otro que hay que poner en juego es que la universalización de la educación y la inclusión educativa de sectores que nunca tuvieron acumulación familiar, social, institucional, son mucho más vulnerables a la densidad académica que se busca. Y por tanto el problema no está en que se dé este diagnóstico, que lo vemos en la universidad, lo vemos en el instituto de profesores, se ve en distintos niveles, sino comprender lo multifacético que esto implica. Porque si no, texto fuera de contexto, como hemos dicho, se transforma en un gran pretexto para excluir, un gran pretexto para crear elitismo, un gran pretexto para transformar la educación en un espacio unidimensional que solo se podrán valer de ella en su riqueza, en su capacidad de acumulación, aquellos que estén, obviamente, mejor preparados, no por sí mismos como individuos, sino porque las institucionalidades y las sociedades le generaron esto. Bien, seguimos entonces discutiendo estos temas, analizándolos en la disposición de provocar diálogos, no tener posiciones absolutas y cerradas.